Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. En aquel día sofocante en Guadalajara, todo parecía seguir el curso habitual de la rutina. Trabajadores apresurados, bocinas insistentes y el ir y venir típico de las calles cercanas al centro. Entre los edificios bajos y los comercios estrechos, un restaurante sencillo recibía a sus clientes habituales. Elena llegó poco después de las 11:30, como solía hacer siempre que lograba una breve pausa en el turno de la mañana. Trabajaba como camarera en un café a pocas cuadras de allí y ya estaba acostumbrada a encajar el almuerzo entre las pausas de su turno. A pesar del cansancio reflejado en su rostro y del uniforme arrugado, mantenía la postura erguida y la mirada firme. Tenía prisa, pero también paciencia. Llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de cuidar a su hermana menor, que luchaba contra una enfermedad que exigía vigilancia constante. El dinero apenas alcanzaba para cubrir los medicamentos, el alquiler y algo de comida básica para ambas. Aún así, ese día decidió usar los pocos pesos que tenía para comer fuera. Un pequeño alivio en medio del ajetreo. Aún esperaba su plato del día cuando el silencio del salón se vio interrumpido por un tono áspero proveniente de la caja. Un hombre bien vestido, de postura elegante, intentaba explicarle algo al gerente del restaurante. Decía que había olvidado la cartera, que podía resolver aquello de manera honesta, pero nadie parecía dispuesto a escucharlo. El gerente, visiblemente irritado, alzaba la voz. «Eso es lo que todos dicen», repetía. Algunos clientes lo miraban con desdén, otros ni siquiera apartaban la vista de sus celulares. El hombre, aunque mantenía la calma, mostraba en su mirada un evidente bochorno. No era arrogancia ni desesperación, sino una mezcla de incredulidad y vergüenza por encontrarse en esa situación. Fue entonces cuando Elena se levantó. Caminó hasta la caja sin titubear, con la mirada fija en el gerente, y dijo con firmeza: «Déjeme, yo pago». El gerente, sorprendido, vaciló por un momento. Elena abrió su bolso, sacó algunas notas dobladas y las colocó sobre el mostrador. «Nadie merece ser humillado de esa manera», añadió sin elevar la voz. El hombre intentó protestar. Dijo que no era necesario, pero ella solo negó con la cabeza. «Ya he pasado por algo similar. No hay problema». Pagó la cuenta y volvió a su lugar como si nada hubiera ocurrido. El hombre la observó durante algunos segundos, como si intentara comprender por qué alguien haría aquello sin pedir nada a cambio. Se acercó a ella y le dio las gracias con sinceridad. «Mi nombre es Arturo. No sé qué decir». Elena respondió solo con una rápida sonrisa. «No hace falta decir nada. Está bien», y volvió a esperar su plato. Minutos después, Arturo salió del restaurante. Ese día siguieron caminos opuestos. Ella hacia el trabajo, él hacia un silencio lleno de pensamientos, pero nada, a partir de ese momento sería igual que antes. Después de salir del restaurante aquel día, Arturo no regresó directamente a la oficina, como solía hacer. Tomó el metro sin prestar atención a las estaciones, con la mente distante, reviviendo cada detalle de la situación. No era solo el hecho de haber sido ayudado, era la forma en que había sucedido. Había algo en aquella mujer que no lograba explicar, algo en su mirada, en su postura firme, en el gesto tan directo y sin vacilación. No hubo teatro ni intento de aparentar bondad. Fue real. Punto. Eso lo dejó desconcertado.
Al llegar a casa, dejó el blazer en el sillón, olvidó el celular en modo avión y pasó horas sentado mirando por la ventana, como si tratara de reorganizar sus propios pensamientos. En los últimos meses, él había hecho ese mismo test con otras personas y nunca, absolutamente nunca, había encontrado una reacción como la de Elena. Todos los encuentros anteriores habían terminado con él volviendo a casa más cínico, pero ahora una pregunta lo inquietaba. ¿Quién era ella? Al día siguiente se despertó antes del despertador. No tuvo hambre, no quiso ir al gimnasio ni repasar los informes del día. Por primera vez en mucho tiempo, Arturo se vio impulsado por una curiosidad que no era racional. No estaba motivada por interés ni por la idea de retribuir o recompensar. Solo quería entender, saber de dónde provenía aquella fuerza silenciosa. ¿Quién era esa mujer que cargaba tanto en el semblante y, sin embargo, aún tenía espacio para preocuparse por un extraño? Era una sensación nueva, y él, que siempre había sido metódico y predecible, se encontró tratando de recordar detalles a los que nunca solía prestar atención: el color del uniforme, el tipo de mochila que llevaba, el nombre del restaurante, incluso el lugar donde se sentó. Todo comenzó a formar una especie de rompecabezas en su mente y se dio cuenta de que, si quería saber más, tendría que empezar de cero, con cautela, sin invadir el espacio de nadie, pero con la determinación que siempre aplicaba en los negocios. En los días siguientes, Arturo volvió al restaurante donde ocurrió todo. Se sentaba en mesas diferentes, observaba el ambiente e intentaba reencontrar ese mismo escenario. Pero Elena no apareció. Eso lo inquietó, pero no lo hizo desistir. Comenzó a prestar atención a los empleados, a las conversaciones de quienes trabajaban allí. En uno de esos almuerzos solitarios, escuchó a dos camareras comentando sobre una chica de otro café cercano que a veces aparecía allí para comer. Siempre sola, siempre en el horario entre las 11:30 y las 12. Una de ellas mencionó que era bajita, morena, vestía un uniforme color vino y llevaba una bolsa vieja de tela. Eso encendió una chispa en Arturo. No dijo nada. Terminó su almuerzo en silencio, salió sin llamar la atención y pasó el resto de la tarde caminando por el barrio, mirando escaparates, cafés, panaderías y todo lo que pudiera tener alguna relación. No tenía un plan definido, solo la convicción de que necesitaba encontrarla de nuevo. Pero, a pesar de toda su experiencia en estrategias y planificaciones, aquello era distinto. Allí caminaba a ciegas, y por primera vez eso no lo molestaba. Al cuarto día de caminar por los alrededores, Arturo finalmente divisó una figura que le resultó familiar. Era finales de la mañana, y ya se preparaba para regresar cuando vio, al otro lado de la calle, a una mujer con el mismo uniforme color vino saliendo por una puerta lateral de un pequeño café llamado El Refugio. La mochila raída al hombro y el paso apresurado reforzaban su sospecha. Redujo el ritmo, observando con discreción. La mujer se dirigía hacia el restaurante donde él había sido ayudado días atrás. No miraba a los lados, llevaba una expresión seria, concentrada, como si tuviera la mente llena de cosas. Arturo no se acercó en ese momento. Solo observó a minucento distancia, anotando mentalmente cada detalle del lugar de donde salió. Era un café sencillo, con una fachada antigua y mesas dispuestas bajo un toldo desteñido. Tenía un cartel que decía: «Se necesita ayudante» en la ventana. Sonrió levemente. Ahora sabía por dónde empezar. Al día siguiente, Arturo regresó a El Refugio como cualquier cliente.
Se sentó en una mesa al fondo y pidió un café con leche y un pedazo de pan dulce. No quería llamar la atención, solo quería confirmar. Y entonces ella apareció, saliendo de la cocina con un paño en la mano y una expresión cansada. Era ella. Ahora estaba seguro. Elena atendía con educación, pero sin sonrisas forzadas. Cumplía sus tareas con precisión y ligereza, aun cuando mostraba el cansancio en la mirada. Cuando pasó junto a su mesa, no demostró reconocerlo. Tal vez porque él vestía de forma diferente, o porque, para ella, aquel gesto en el restaurante había sido simplemente otro momento de la rutina. Arturo la observó durante casi una hora. No habló con ella, no quiso interrumpir. Al irse, pagó discretamente en caja, saludó con un gesto de mano y se marchó en silencio, sintiendo algo que no sabía explicar. Era como si hubiera reencontrado algo que no sabía que estaba buscando. En los días siguientes, volvió allí 2 veces más, siempre a la misma hora. Poco a poco, empezó a ser reconocido por el personal. La dueña del café, una señora llamada Leticia, comentó que parecía gustarle el café, a lo que Arturo respondió solo con una sonrisa amable. No estaba allí para hacer preguntas ni forzar acercamientos. Estaba allí para observar, respetar y entender. Y con el tiempo, comenzó a notar detalles que lo conmovían aún más. Elena llegaba siempre antes del horario, limpiaba las mesas con esmero, ayudaba a organizar el inventario y, aun cuando parecía exhausta, no se quejaba. Un día la vio salir antes, corriendo para alcanzar un autobús. La expresión preocupada y la prisa revelaban algo más urgente que el simple final del turno. Eso le retumbaba en la cabeza. ¿Quién era aquella mujer, más allá del uniforme? ¿Qué enfrentaba fuera de allí? ¿Y por qué, a pesar de todo, había sido capaz de ayudar a un desconocido sin ni siquiera saber su nombre? En la 6ª ocasión en que Arturo apareció en el café, Elena finalmente notó que él no era solo otro cliente ocasional. No dijo nada, pero su mirada se demoró un segundo más al verlo sentado en la misma mesa de los días anteriores. Había algo en él que llamaba la atención, incluso vestido de forma sencilla. No era vanidad ni apariencia. Era una manera contenida, demasiado educada, que contrastaba con el público habitual. Aquella tarde, cuando le llevó el café a su mesa, Arturo se animó a entablar conversación. ¿Este pan dulce se hace aquí mismo?, preguntó con una breve sonrisa. Elena asintió. La dueña Leticia lo prepara todas las mañanas. Hay gente que viene solo por eso. La respuesta fue corta pero amable. Arturo dio las gracias y ella siguió con su camino. Para él, ese pequeño diálogo significó más que cualquier reunión exitosa. Fue una señal de que, con el tiempo, tal vez ella le permitiera acercarse. En los días que siguieron, los breves diálogos se convirtieron en pequeñas conversaciones. Nada muy profundo. Arturo preguntaba sobre el café, elogiaba el sabor de la bebida, comentaba sobre el movimiento del barrio. Elena respondía con sencillez, sin mostrar mucho interés, pero tampoco lo alejaba. No era grosera, solo estaba ocupada. Y, desconfiada, como quien no tiene tiempo para crear lazos con personas que aparecen y desaparecen sin aviso. Arturo lo entendía. Sabía que para alguien como ella, la confianza no se ofrecía de forma gratuita. Se construía en silencio, con paciencia. Poco a poco, empezó a dejar pequeñas propinas dobladas con cuidado, sin exagerar, como un gesto de respeto por su trabajo. Elena no comentaba, pero siempre agradecía con un discreto asentimiento. Él también comenzó a observar más el trasfondo. Notó que en los días en que parecía más cansada, hablaba menos.
En otros, sonreía a sus compañeras con amabilidad. Era evidente que cargaba responsabilidades mayores de lo que cualquiera allí imaginaba. Fue en un martes nublado que Arturo la vio salir por la puerta trasera poco antes de terminar su turno. Ella sostenía una pequeña bolsa y hablaba por teléfono con voz tensa. Arturo no escuchó el contenido de la conversación, pero su expresión lo decía todo. Ceño fruncido, la mano libre apretando su propio pecho, pasos acelerados. Algo andaba mal. Se acercó un poco, manteniendo la distancia. Elena colgó el teléfono y se detuvo por unos segundos, como si decidiera si llorar o respirar hondo. Optó por la segunda opción. Siguió adelante con los hombros erguidos. Arturo, parado en la acera, sintió un impulso casi instintivo de hacer algo, pero se contuvo. Sabía que cualquier gesto precipitado podría alejarla. Regresó a casa esa noche con el corazón apretado, intentando imaginar qué había detrás de aquella tensión. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hacía importar de verdad, sin saber exactamente por qué. Arturo comenzó a ajustar sus propios horarios para encajar visitas más frecuentes al café. No quería parecer insistente, pero había algo en esa silenciosa rutina de Elena que lo mantenía cautivado. Ella, por su parte, continuaba manteniendo la distancia natural de quien no está acostumbrado a confiar en extraños. Pero poco a poco, algunos gestos empezaron a parecer menos automáticos. Un buenos días más espontáneo, un breve comentario sobre el clima, una sonrisa rápida cuando él dejaba la propina con una servilleta doblada. Arturo no preguntaba nada personal, no quería parecer invasivo, pero prestaba atención. Notaba, por ejemplo, que en los días en que Elena salía corriendo al final del turno, su mirada parecía más distante. Y en algunas mañanas llegaba al café visiblemente abatida, como si la noche anterior hubiera sido demasiado larga. Lo que antes era solo curiosidad comenzó a transformarse en una verdadera preocupación. Quería entender qué había detrás de aquella mujer tan contenida, pero tan fuerte. Fue en una de esas mañanas que Arturo llegó un poco más temprano y vio a Elena conversando con la dueña del café. Estaban en un rincón del salón, hablando en voz baja, pero él pudo percibir por la expresión de ambas que no era una charla cualquiera. Leticia parecía preocupada, mientras Elena sostenía una hoja de papel en sus manos y trataba de contener las lágrimas. Arturo desvió la mirada, pero la escena quedó grabada en su memoria. Cuando Elena se dio cuenta de que él estaba allí, rápidamente dobló la hoja y regresó a la cocina. Unos minutos después, retomó su rutina, como si nada hubiera pasado, pero sus ojos estaban enrojecidos y evitaba mirar a los clientes. Arturo no sabía qué hacer. Pensó en preguntarle si estaba bien, pero no se atrevió. Esa noche, por primera vez, pensó en pedir ayuda a su asistente de confianza, no para hacer algo directo, sino para entender mejor con quién estaba tratando. Quería saber más, pero sin sobrepasar los límites que claramente ella no estaba dispuesta a abrir. El asistente se llamaba Miguel, un hombre de confianza que trabajaba con Arturo desde hacía casi 10 años. Sabía guardar secretos, actuar con discreción y, sobre todo, cuando su jefe estaba emocionalmente involucrado. Arturo le pidió que investigara solo lo básico: nombre completo, dirección, historial laboral, nada invasivo. Miguel, con la eficiencia de siempre, trajo la primera información al día siguiente. Elena Ramírez, 28 años, nacida en Tlaquepaque, huérfana desde los 21. Tenía una hermana menor llamada Camila, que dependía de ella para casi todo. La niña había sido diagnosticada con una enfermedad pulmonar crónica y necesitaba seguimiento constante.
El salario de Elena apenas cubría los medicamentos y las deudas acumuladas con exámenes y consultas ya se convertían en una bola de nieve. Arturo leyó el informe en silencio, apretando el papel entre sus manos. Ahora todo tenía aún más sentido. La prisa, la mirada preocupada, los días en que casi salía corriendo. Aquella mujer no solo estaba sobreviviendo, estaba luchando cada día. En los días siguientes, Arturo ya no pudo fingir que era simplemente un cliente común. Saber la situación de Elena hacía que cada uno de sus gestos adquiriera mayor peso. La forma en que ocultaba el cansancio, cómo forzaba una sonrisa para sus compañeras, cómo dejaba de lado sus propios problemas para cumplir con su trabajo con dignidad. Arturo sentía un nudo en el pecho al verla luchar de esa manera y al mismo tiempo sabía que cualquier actitud precipitada podría alejarla. Entonces decidió actuar con cautela. Le pidió a Miguel que creara una fundación ficticia con un nombre genérico que pudiera utilizarse para donaciones anónimas. Era un proceso que él conocía bien. Con los años había ayudado a muchas instituciones, pero nunca de forma tan personal. Esta vez no se trataba de caridad por caridad. Era algo más íntimo. Quería dar a Elena y a su hermana una oportunidad de respirar sin ese peso por un tiempo, sin que ellas supieran quién estaba detrás. La primera acción se dirigió al hospital público donde Camila, la hermana de Elena, recibía seguimiento. A través de la supuesta fundación, Arturo se puso en contacto con la administración y propuso costear exámenes específicos para pacientes con necesidades crónicas, dentro de criterios bastante definidos. El nombre de Camila apareció inmediatamente entre los prioritarios. Los gastos se pagaron sin que existiera ningún vínculo directo con Arturo. Paralelamente, se simuló un programa de ayuda emergencial para el alquiler, a través de un contrato con una ONG asociada, y las deudas del apartamento donde vivía Elena fueron saldadas sin alboroto. Ni una carta, ni un mensaje, ni señal alguna de quién estaba detrás. Solo una llamada del encargado informando que el monto en atraso había sido cancelado por un proyecto social recién lanzado en la región. Elena se quedó sin entender. Pasó días intentando descubrir quién había hecho aquello. Llegó incluso a la trabajadora social del hospital. Llamó a 3 lugares diferentes y escuchó la misma respuesta. Era una donación anónima de un proyecto en fase de pruebas. Confundida, Elena quiso creer que había alguna explicación lógica, pero algo la inquietaba. Curiosamente, al día siguiente Arturo apareció en el café con su habitual manera, calmada, pidiendo su café y el pan dulce de siempre. Ella lo atendió, como siempre, pero esa vez había una sombra de duda en sus ojos. Durante la tarde, conversó con Leticia sobre la coincidencia. ¿Crees que pudo haber sido ese cliente nuevo?, preguntó en voz baja. La dueña del café se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Pero si fue así, él no quiere que nadie lo sepa. Elena quedó en silencio, con la mente en otra parte. Esa noche, al llegar a casa, vio a su hermana durmiendo tranquila tras días difíciles. Se sentó en el sofá y se quedó allí, mirando el techo. Una parte de ella quería aceptar ese alivio como un regalo de la vida. Otra parte no podía evitar sentirse incómoda por no saber el porqué. Sentía que había algo detrás, algo que aún no lograba comprender. La duda sembrada en Elena comenzó a crecer silenciosamente. Nunca fue de las que desconfían, pero tampoco era ingenua. Sabía que en la vida real los milagros no caen del cielo, y donaciones anónimas que saldan deudas enteras no son precisamente comunes. Al mismo tiempo,
recordaba claramente la amabilidad con la que Arturo siempre se había comportado. Nunca había hecho preguntas personales, ni mostrado arrogancia, ni intentado forzar intimidad alguna. Pero desde que empezó a frecuentar el café, las coincidencias comenzaron a suceder. Primero, el dinero del alquiler. Después, los exámenes de su hermana. Y ahora, la forma en que a veces él la miraba como si supiera más de lo que dejaba entrever. Esa noche, mientras lavaba los platos, Elena decidió que necesitaba despejar esa duda. No podía vivir con esa incertidumbre corroída por dentro. Al día siguiente, llegó al trabajo decidida. Esperó a que Arturo se sentara. Como de costumbre, pidió permiso para sentarse un minuto a su lado y fue directa. «Arturo, ¿puedo hacerte una pregunta?» Él asintió, sorprendido. ¿Por casualidad tienes alguna relación con un programa de donaciones que opera en el Hospital General y que también ayuda con el alquiler para familias necesitadas? Él se congeló por un segundo. Era sutil, pero Elena lo notó. Arturo vaciló, se pasó la mano por la taza de café, bajó la mirada. «¿Por qué me preguntas eso?», respondió, tratando de mantener un tono neutral. «Porque desde que apareciste aquí, muchas cosas han empezado a suceder. Cosas buenas, pero buenas en exceso, ¿entiendes?». Hablaba en voz baja, pero con firmeza. Arturo respiró hondo. Por un momento pensó en mentir, en seguir jugando, pero algo en él no pudo hacerlo. Había demasiada sinceridad en la mirada de ella. No dijo ni sí ni no. Solo desvió la mirada, como si se entregara. Esa misma noche, Arturo volvió al café cuando Elena ya estaba a punto de irse. Ella estaba afuera, esperando el autobús. Se acercó despacio, con la mirada seria y sin rodeos. «Elena, te mentí, no sobre lo que siento, sino sobre quién soy». Ella guardó silencio, mirándolo fijamente. Arturo continuó. «Me llamo Arturo Zambrano. Tengo una empresa, tengo dinero, más del que parece. Y todo comenzó aquel día en el restaurante, cuando me ayudaste sin saber quién era yo. Eso me conmovió de una manera que no esperaba. Necesitaba entender quién eras tú. Quería ayudarte, pero no sabía cómo acercarme sin parecer que quería comprar tu gratitud». Elena seguía en silencio. Él dio un paso atrás. «Si quieres distanciarte, lo entiendo. Solo necesitaba decirte la verdad. No podía seguir ocultándome». La reacción de Elena no fue la que Arturo esperaba. No gritó, ni discutió, ni lo acusó de nada. Pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Su mirada, antes atenta y curiosa, ahora era distante, dolida. Permaneció inmóvil unos segundos, asimilando todo lo que acababa de oír. «Entonces, todo esto», dijo en voz baja, «era parte de algún tipo de experimento». Arturo intentó interrumpirla. «No, no era eso. Quizás comenzó así, pero luego se transformó en otra cosa». Elena negó con la cabeza, dando un paso hacia atrás. «Yo no soy un proyecto para ti, Arturo. Ayudé a alguien porque creí que lo necesitaba. Y ahora parece que fui parte de un juego de alguien rico, demasiado rico para saber lo que es la verdadera dificultad». Cada palabra llevaba dolor. Arturo intentó explicarse, pero ella ya giraba la cara. «Por favor, no me busques más». En los días siguientes, a Elena le costaba dormir. Todo parecía enredado en su mente. El alivio de ver las cuentas saldadas y a su hermana recibiendo tratamiento se combinaba ahora con una sensación de invasión, de irrespeto. Por mucho que Arturo hubiera ayudado, ella se sentía engañada. Ya no sabía si el cariño que empezaba a sentir era genuino o consecuencia de una manipulación. El ambiente en el café se volvió extraño. Leticia notó que algo había cambiado, pero respetó el silencio de Elena.
2 semanas después, Elena tomó una decisión. Renunció, vendió lo que pudo y con la pequeña suma que logró juntar, se mudó a otra ciudad junto a Camila. No le contó a nadie a dónde iba. Quería recomenzar. Necesitaba paz, anonimato, un lugar donde pudiera respirar sin recordar todo aquello. Mientras tanto, Arturo cayó en un tipo de silencio que sus empleados nunca habían visto. Faltaba a reuniones, ignoraba correos y apagaba el teléfono durante días. Miguel, preocupado, intentó comprender qué estaba ocurriendo, pero Arturo no quería hablar. La sensación de haber hecho todo mal era aplastante. Nunca imaginó que pudiera herir a alguien con una acción que él consideraba generosa. Comenzó a cuestionarse todo, su manera de relacionarse. El verdadero motivo detrás de sus decisiones y sobre aquella mujer que, en tan poco tiempo, había cambiado su forma de ver el mundo. Después de mucho meditar, decidió hacer algo que siempre había evitado: exponerse públicamente. Llamó a una productora de televisión y aceptó dar una entrevista, sin guión, sin filtros. Quería contar lo sucedido, no para justificarse, sino para intentar ser honesto por primera vez en mucho tiempo. La entrevista se transmitió en una noche de jueves. Arturo llegó al estudio 1 hora antes de lo previsto, con las manos vacías, con una camisa común y el semblante serio. La productora lo recibió con formalidad, pero con la evidente curiosidad de quien está a punto de escuchar algo fuera de lo común. Durante los preparativos, él rechazó maquillaje, pidió que nada fuera editado y solicitó poder hablar libremente, sin cortes ni preguntas guiadas. «Quiero hablar como ser humano, no como empresario», dijo, con voz baja pero firme. Cuando las cámaras se encendieron, Arturo respiró hondo. Durante unos segundos quedó en silencio. Luego comenzó: «Construí toda una vida en torno al control. El control de los números, de los negocios, de las personas a mi alrededor. Pero no se puede controlar lo que nos toca por dentro. Y lo que me tocó fue un gesto pequeño que nadie vio, y lo cambió todo». Narró el episodio en el restaurante con calma, sin adornos. Contó que fue ayudado cuando se encontró en una situación de vulnerabilidad y que no esperaba que alguien desconocida, con un uniforme sencillo y una mirada cansada, fuese capaz de ayudarlo con tanta dignidad. Con cada frase, su voz temblaba un poco más. No era un discurso ensayado, era un desahogo. Habló de su desconfianza hacia las personas, de la frustración con relaciones que siempre implicaban interés y de cómo aquella mujer, sin saber quién era él, decidió pagar una cuenta que no le correspondía, solo porque no soportaba ver a alguien siendo humillado. Y entonces, frente a millones de televidentes, se confesó: «Lo arruiné todo cuando oculté quién era. Creí que la protegía, pero en el fondo era a mí mismo a quien estaba protegiendo». Miró a la cámara con los ojos llorosos. «Si ella está viendo esto, solo quiero que sepa que todo lo que hice, aunque mal, fue porque ya no sabía cómo confiar, y ella me volvió a enseñar». Cuando la transmisión terminó, Arturo volvió a casa en silencio. Rechazó mensajes de felicitación, ignoró llamadas de periodistas y pasó la noche despierto, caminando de un lado a otro en la sala. La ansiedad era como una corriente aprisionada en el pecho. El video comenzó a circular en Internet pocos minutos después. Canales de noticias publicaron fragmentos, influencers comentaron, y miles de personas empezaron a escribir sobre la fuerza de su relato. «Nunca vi a un hombre tan poderoso abriéndose así», decían algunos. «Esa mujer lo salvó sin saberlo, y él lo reconoció en público», comentaban otros. Pero para Arturo,
nada de eso importaba. No buscaba aplausos ni fama. Solo quería una oportunidad, por pequeña que fuera, de ser perdonado. Pasó horas leyendo comentarios, esperando alguna pista, un mensaje, cualquier cosa que indicara que Elena había visto la entrevista. Pero el silencio era absoluto, y en ese silencio su corazón latía acelerado, oprimido por la incertidumbre. A la mañana siguiente de la entrevista, el video ya había superado el 1.000.000 de visualizaciones. Los comentarios se acumulaban, muchos elogiando el valor de Arturo, otros tratando de adivinar quién sería aquella mujer misteriosa. Programas de televisión repetían el fragmento en que él hablaba con voz quebrada, mirando fijamente a la cámara. Si ella está viendo esto, solo quiero que sepa. Ese momento se convirtió en titular en todos los portales. Algunos llegaron a especular nombres, pero nadie sabía realmente quién era Elena. Arturo, fiel a lo prometido, no dio ninguna pista. En los pasillos de la empresa, los empleados andaban en silencio. Muchos conmovidos por la inesperada exposición de un jefe hasta entonces conocido por su discreción. Miguel, que seguía todo a la distancia, respetó su espacio, pero sabía que detrás de esa fachada serena, Arturo vivía una tormenta emocional. Con cada hora que pasaba sin respuesta, la angustia crecía. No sabía si Elena había visto la entrevista, si se había emocionado o si había comprendido lo que él intentó decir. A casi 300 kilómetros de allí, en la modesta sala de espera de una clínica municipal, Elena se sentaba junto a su hermana con la mirada fija en la televisión de la recepción. No tenía idea de lo que estaba a punto de ver. El sonido estaba bajo, pero la imagen de Arturo, de repente, ocupó la pantalla. El mundo pareció desacelerarse. Se quedó paralizada. Por unos segundos creyó que era una alucinación, pero no lo era. El escenario, su habla pausada, la voz temblorosa, era él, era Arturo. Camila, distraída con el celular, ni siquiera notó el cambio en el rostro de su hermana. Elena contuvo la respiración, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. A medida que él hablaba, su corazón se aceleraba. No era el empresario arrogante que temía haber conocido. Era un hombre expuesto, vulnerable, intentando encontrar las palabras adecuadas para explicar un error. Cuando habló de ella, sin decir su nombre pero describiendo exactamente lo que ella había vivido, Elena sintió un nudo en la garganta. No sabía si llorar, huir o simplemente quedarse allí, tratando de entender lo que sentía. Esa noche, después de acostar a Camila, Elena se sentó sola en la baranda del pequeño apartamento que había logrado alquilar. La entrevista no salía de su mente. Recordó la mirada de él en el restaurante, los almuerzos sencillos, las conversaciones leves. Pensó en cómo él la escuchaba con atención, incluso cuando hablaba de cosas cotidianas. Recordó la vergüenza que sintió al descubrir que había sido ayudada sin saberlo, y el dolor al darse cuenta de que había sido observada sin consentimiento. Pero ahora, al ver todo desde otra perspectiva, comenzó a comprender lo que antes el enojo no le permitía ver. Arturo no era solo un hombre rico haciéndose el pobre. Era alguien que intentaba, desesperadamente, recuperar la fe en algo que él mismo había perdido. Y ella, sin querer, había sido parte de ello. Por primera vez desde que se fue, Elena pensó en regresar, o al menos en hacerle saber que ella había visto, que había entendido, y que tal vez aún no era demasiado tarde. 2 días después de la entrevista, Arturo seguía en silencio, sin saber si había logrado alcanzarla de alguna manera. Ya no esperaba respuestas inmediatas, pero el deseo de volver a verla
Persistía en sus pensamientos. Fue entonces cuando Miguel entró en su oficina sin pedir permiso, con un semblante diferente. «Creí que debías saber», dijo, entregándole un sobre discreto. Dentro había la impresión de un correo electrónico anónimo enviado a la asesoría de la fundación ficticia que Arturo había utilizado meses atrás. Era un mensaje corto pero claro. «Yo vi y escuché todo». Sin firma, sin nombre, pero él supo. Era ella. Su corazón se aceleró. Por un momento no supo cómo reaccionar. Solo quedó mirando aquellas pocas palabras que de algún modo lo decían todo. Era una señal de vida, una señal de que ella aún estaba cerca y de que tal vez no estaba tan distante como él imaginaba. A la mañana siguiente, Arturo pidió a Miguel que hiciera una búsqueda discreta de cafés y establecimientos donde Elena pudiera estar trabajando. Sabía que ella no se quedaría quieta y no tardó en ocurrir. Un pequeño café en Aguascalientes había contratado recientemente a una nueva empleada, descrita como educada, discreta, esforzada, con una hermana enferma. Arturo no perdió tiempo. Tomó un coche común, sin chofer, y condujo por las carreteras con el corazón latiendo al compás de la incertidumbre. No llevó regalos, flores ni palabras ensayadas. Ya no era el mismo Arturo que se escondía tras protocolos. Era simplemente un hombre tratando de encontrar a alguien que lo había transformado. Cuando llegó a la ciudad, estacionó a unas cuadras de la dirección. Caminó despacio, reconociendo los sonidos de la calle, los olores de la mañana, y entonces la vio. Allí estaba Elena, afuera del café, empujando una silla de madera cerca de la puerta. Estaba concentrada, con el cabello recogido de manera desaliñada y con la misma mirada intensa de siempre. Por unos segundos, Arturo dudó. No sabía si debía acercarse, y si ella daba la espalda, y si no quisiera escuchar, pero algo dentro de él lo impulsó. Caminó hasta la acera, se detuvo a pocos pasos de ella y llamó en voz baja. «Elena». Ella levantó la mirada lentamente. Al verlo, se quedó paralizada. No lo esperaba, pero tampoco retrocedió. Permanecieron en silencio unos segundos, simplemente mirándose. Hasta que él habló. «No vine a pedirte nada, solo quería verte, decirte que yo entendí todo y que esta vez estoy aquí de verdad, sin ocultar nada». Elena no respondió de inmediato. Sus ojos estaban llenos de lágrimas pero firmes. Respiró hondo, cruzó los brazos y con una leve sonrisa respondió. «Te demoraste». Arturo le devolvió la sonrisa. «Tuve que perderme primero para poder volver en el camino correcto». Y entonces, sin promesas ni prisa, ella dio un paso adelante. Él la abrazó, como si el mundo se hubiera detenido por un instante. El abrazo que compartieron allí en la acera no borró todo lo sucedido, pero selló el comienzo de una nueva etapa entre ellos. Después de aquel reencuentro, ambos empezaron a verse con mayor frecuencia, siempre con calma, sin prisa y sin necesidad de definir nada. Arturo aparecía en el café donde Elena trabajaba con la misma discreción de siempre, pero ahora con una mirada diferente, más ligera, más abierta, menos defensiva. Se sentaban en bancos de la plaza cercana, conversaban sobre lo cotidiano, reían de las cosas simples. Elena, poco a poco, se fue, permitiendo volver a confiar. No porque él se hubiera mostrado vulnerable en la televisión, sino porque, en la práctica, él estaba allí, presente, sin tratar de arreglar nada, sin intentar comprar nada, simplemente viviendo un día a la vez junto a ella. Lo que antes parecía un abismo entre mundos distintos, ahora se transformaba en un puente construido con sinceridad. Arturo, por su parte,
Se sorprendía de la ligereza que sentía a su lado. Por primera vez, estaba con alguien de quien no esperaba nada más que verdad. Elena hablaba poco sobre los días difíciles que había enfrentado, pero cuando lo hacía, él la escuchaba atentamente. Descubrió que le gustaba cocinar, que soñaba con estudiar psicología algún día, que tenía miedo a las alturas y que odiaba cuando movían sus cosas sin pedir permiso. Ella no se esforzaba por impresionar, y tal vez por eso causaba tanto impacto, y él, que antes medía cada palabra, ahora se permitía contar historias de su infancia, hablar de sus fracasos, de sus dudas, de aquellas noches en las que el silencio se volvía insoportable. Camila, la hermana de Elena, también llegó a quererlo. Le parecía divertido el modo contenido con que Arturo reía de sus chistes, y aunque no llegó a llamarlo el novio de mi hermana, poco a poco lo fue integrando en su día a día. Pequeñas cenas en casa, idas al mercado, tardes conversando en el sofá. Con el tiempo, la confianza entre ambos se consolidó. Elena no olvidó el dolor que sintió al alejarse, pero aprendió a ver el conjunto. La manera en que ella ocultaba el cansancio, forzaba una sonrisa para sus compañeras, dejaba sus propios problemas a un lado para cumplir su trabajo con dignidad. Arturo no trataba de redimirse con regalos o promesas, sino con su presencia y constancia. Fue durante una cena tranquila en la casa de ellas, semanas después del reencuentro, cuando la idea comenzó a tomar forma real. Camila ya mostraba claros signos de mejoría. Las últimas consultas indicaron que el tratamiento finalmente realizado con regularidad estaba dando resultados. Ya no despertaba con tanta falta de aire y los dolores en el pecho se habían reducido. Elena, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a respirar con alivio. Estaban sentados en la mesa junto a Arturo, comiendo tortillas hechas por Elena, cuando él comentó que había vendido un inmueble antiguo que usaba como oficina. «No sé qué hacer con ese dinero», dijo, de manera casual. Elena sonrió de reojo. «¡Qué buen problema!». «No», Camila, entusiasmada, dijo sin pensarlo. «Abre un café con el nombre de mi hermana. Siempre dice que el café es la mejor excusa para una buena charla». Todos rieron, pero esa frase quedó en el aire. Arturo la miró con atención. «¿Y si abrimos un café juntos, uno que sea de ustedes, con la cara de ustedes?» En los días que siguieron, los tres comenzaron a imaginar lo que sería ese lugar. Camila, emocionada ante la posibilidad, dibujó un boceto de la fachada en una hoja de cuaderno. «Tiene que tener ventanas grandes para dejar entrar mucho sol y tiene que oler a pan con canela». Elena se reía mientras observaba los garabatos de su hermana. Arturo sugirió que el espacio también ofreciera oportunidades laborales para jóvenes sin experiencia. «Podemos capacitar a la gente, dar una oportunidad a quien nunca la ha tenido». Elena estuvo de acuerdo de inmediato. «Será un lugar en el que nadie se sienta inferior por no saber, donde todos empiezan en algún lugar». Visitaron inmuebles, sencillos hasta que encontraron una antigua casa de esquina con ventanas arqueadas, piso de madera y una pequeña veranda. Era imperfecta, pero tenía alma. Durante las reformas, Camila eligió los colores de las paredes internas. Elena se encargaba del menú y Arturo de la parte administrativa, siempre consultando a ambas antes de tomar cualquier decisión. El nombre del café tardó en definirse. Surgieron varias ideas: Café Esperanza, pan y poesía, café de casa. Pero una noche, Camila entró en la sala con un dibujo en la mano. Un letrero que decía Café Camila, rodeado de pequeñas tazas y flores. «No es porque sea mi nombre, es porque solo estoy aquí por ustedes dos».
Elena intentó contener el llanto, pero no pudo. Arturo también se emocionó. Si no fuera por ella, dijo Elena, tal vez nunca habría tenido el valor de cambiar mi vida. Y el nombre se quedó, Café Camila, un símbolo de todo lo que se había superado y de lo que aún podía florecer. El día de la inauguración, el aroma del pan, recién horneado y del café fresco impregnaba la calle. Las sillas eran recicladas, los cuadros en las paredes habían sido pintados por jóvenes locales y había una estantería comunitaria con libros para quien quisiera leer mientras tomaba un café. Todo allí tenía un propósito, todo llevaba consigo historias. El día de la inauguración, Café Camila abrió sus puertas bajo un cielo despejado, con el sol entrando por las grandes ventanas, iluminando cada detalle soñado con tanto esmero. Elena estaba nerviosa, ajustándose el delantal, comprobando por 10ª vez si las mesas estaban limpias, si los panes estaban recién horneados, si la cafetera funcionaba perfectamente. Arturo, siempre discreto, ayudaba entre bastidores con pequeños ajustes y orientaciones para los 2 primeros empleados que habían contratado. Jóvenes sin experiencia previa, que recibieron capacitación y una nueva oportunidad allí. Camila corría de un lado a otro con una sonrisa radiante, repartiendo los menús que ella misma había ayudado a armar. Cada página contenía frases inspiradoras escritas por Elena y pequeñas historias sobre superación. Era más que un café. Era un espacio vivo, construido sobre dolores reales y decisiones difíciles, pero también sobre esperanza. Poco a poco, los primeros clientes comenzaron a llegar. Vecinos, gente del barrio, curiosos que se enteraron de la historia a través de las redes sociales. Y también algunos rostros inesperados. Entre ellos, Álvaro, el señor anciano que solía ser cliente del antiguo café donde trabajaba Elena. Caminó despacio hasta ella, la abrazó con cariño y dijo: «Sabía que ibas a transformar todo esto en algo bello». Elena se emocionó. La presencia de él parecía cerrar un ciclo, como si el pasado estuviera allí, reconociendo el presente. Arturo, por su parte, se mantuvo más al fondo, como siempre había preferido. Observaba a las personas entrar, sonreír, leer las tarjetas con frases de acogida, sintiéndose parte de algo que era más que una simple cafetería. Y en ese silencio, en el que solo el corazón habla, él lo sabía. Había encontrado su lugar. Con el tiempo, Café Camila se convirtió en algo más que un negocio. Se transformó en un punto de encuentro. Personas solitarias encontraban compañía allí. Jóvenes temerosos de su primer empleo ganaban confianza detrás del mostrador. Madres en busca de ingresos extra recibían capacitación y apoyo. Elena, ahora dueña de su propio espacio, se volvió una mentora informal para muchas mujeres que habían pasado por lo que ella vivió. Camila, poco a poco, comenzó a estudiar gastronomía y ayudaba con los postres del lugar. Y Arturo, él seguía allí, presente, firme, sin buscar reconocimiento, solo con la certeza de que finalmente había construido algo que tenía sentido, algo real. El amor entre Arturo y Elena no nació de la riqueza, ni de las apariencias. Nació de lo inesperado, de un pequeño gesto que atravesó barreras, del desconcierto de quien se siente expuesto y de la valentía de quien no deja que el miedo impida la verdad. No fue una historia perfecta, pero fue humana, hecha de errores, reparaciones y elecciones conscientes. Y en aquel café de esquina, con aroma a pan recién hecho y café fuerte, 2 vidas que parecían destinadas a caminos opuestos, encontraron la oportunidad de reconstruirse, no como un cuento de hadas, sino como una travesía real de quienes se atreven a cambiar y, sobre todo,
a amar con sinceridad. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.